Listo. Jeremías 44:10 en el Antiguo Testamento. Dice así la palabra, vamos a leer el título. Jeremías. Después de Salmo 17:5. 44. Después de Isaías. dice, no sean humillados. Calma, que Dios espera. 44:10. ¿Ya estamos listos? Dice así, vamos a hacer silencio para que todos puedan oír la palabra. Dice, no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Pueden tomar asiento, que pueda o quiera le pueda dar una alabanza al Señor. Gloria Gloria a Dios. Jesús, aleluya. Gloria a mi Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo recuerdo un profesor que tuvimos de filosofía, un excelente profesor. Hay profesores de filosofía que a la juventud le torcen el camino, muchos muchachos descarriados por causa de enseñanzas de profesor de filosofía. Pero este hombre era un hombre elegante cuando estaba en bachillerato. Él más bien daba enseñanzas para edificar a los estudiantes que él tenía, fuera de que hablara de Platón, de Aristóteles, de Sófocles. Él era un gran maestro. Y yo recuerdo que él, entre las cosas que enseñaba, como seculares, decía, la historia son ruedas. Hay una rueda, y esa rueda pasa el tiempo y vuelve y se repite otra vez. La rueda del Sansara. Y se repite otra vez. ¿Cómo es? La rueda del Sansara. Sí, amén. Y entonces, eso siempre ha sucedido. Llega un pueblo, en este pueblo ocurren tales hechos, pasa otro pedazo de otros hechos, y después de esa generación nace otro pueblo, empieza a girar esa rueda, y muchos hechos de los que hubieron en la primera rueda se repiten en la tercera, así, hasta el día de hoy. Y nosotros miramos que la rueda sigue girando, pero a mí me parece que esas ruedas hoy, en cuestión de la maldad, están más fortalecidas. En cuestión de los errores humanos, están más fuertes. La palabra de Dios dice que estos tiempos finales iban a ser semejantes a los días de Noé. Los días de Noé había mucha maldad, hoy hay mucha maldad. Y yo creo que no hay necesidad de ponerse a repetir lo que está sucediendo hoy en el día de hoy, en la maldad que hay hoy. En los tiempos de Noé era una parte pequeña, allá en el Medio Oriente. Que no sube el brillo. Allá en el Oriente. Allá era ese espacio. Pero hoy en día eso está en todo el mundo. Que iba a ser como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y hoy vemos todo el mundo con ese sistema. Algunos dicen que no solamente eran Sodoma y Gomorra, sino eran otras dos ciudades más, o sea, como 4 ciudades, hoy está en todo el mundo. Entonces, el ser humano sigue repitiendo los mismos errores. Volviendo aquí a Isaías, perdón, a Jeremías. El contexto de Jeremías fue que antes de él habían otros profetas como Isaías, y Dios llamaba al pueblo a que se volviera a él.
y el pueblo no quiso atender. La profecía no es lo que muchos creen que es adivinar el futuro. Como sucedió a una muchacha de allá del barrio de las Américas, que fue a la iglesia de Mira, y allá le dijeron que la profecía. Le dañaron la fe completamente a esa muchacha, porque ella dice que ella no cree en esas mentiras, en esos trucos que tienen las iglesias. Y fue que cuando ella salió al altar, se le acercó a alguien a hablarle la profecía, le dijo: tu mamá tiene un cáncer. Entre poco se da cuenta que mamá tiene un cáncer. Y ese cáncer, si usted entrega su vida al Señor, Dios la va a curar para que se entregue su vida al Señor. Pero el problema que tuvo esa falsa profecía es que, dice ella, mi mamá murió hace 6 años. Y por eso ella no quiere creer. Entonces, eso que hay allá son espíritus de adivinación que a veces fallan y le llaman profecía. La profecía es lo que hablaba el profeta de parte de Dios. Cuando un predicador lanza la palabra, Dios está hablando delante de ese pueblo. Lo que está sucediendo hoy, muchos dicen que el Señor lo decretó, no. El Señor, como Él es omnisciente, Él sabe lo del pasado, cosas que en el pasado se nos han olvidado. Yo recuerdo que a los 17 años, cuando yo vi que mi papá maltrataba mal a mi mamá, sin razón, una vez me dio una rabia brava y yo cogí un cuchillo y yo intenté asesinar a mi papá. Y yo recuerdo que mi hermano, el que murió hace como 3 años, me comentó esas cosas y resulta que eso estaba borrado en mi mente. No sé por qué estaba borrado en mi mente ese episodio. Cuando mi hermano me comentó eso, me volvió ese episodio de la mente. Entonces, hay cosas que nosotros no recordamos, pero Dios sí las recuerda. Buenas y malas y tal cosas. Entonces, no es que Dios decretó eso, no. Dios mira el comportamiento humano a dónde nos iba a llevar, a la maldad que hay hoy. No. Entonces, no es que Dios decretó eso. Dios mira cómo nosotros nos portamos y sabe a dónde nos va a llevar. Nuestro alejamiento de Dios, nuestra ignorancia de Dios, nuestra incredulidad. En la palabra no hay una palabra que hable sobre las personas ateas, porque Dios sabe que no hay ateos. El ateo no existe. Dice la palabra, dice el necio en su corazón no hay Dios. El necio es el que sabe que hay el que sabe que existe una cosa o que así es una cosa y se empecina en decir que no es así. Ahí, digamos, esa bomba de acá es amarilla. Sí. Y usted llega y le dice a una persona que es amarilla, mire la que es amarilla. No, esa bomba es azul. Pero mire, esa letra O de ños de cumpleaños también es amarilla. No, esa también es verde. Porque en el ser humano está ese chip en la genética de nosotros. Daltónico. No es daltónico, es necio. A ver. Porque él sabe que eso es amarillo. El daltónico es el que ve el amarillo de otro color. Entonces, me interesa ahí. Yo veo el amarillo, que el azul, no sé. Entonces, Le fue la paloma. en el chi del ser humano está eso de que hay un Dios. Yo recuerdo cuando estuvimos estudiando
imparto allá en el Colegio Americano, en la Escuela de Liderazgo de la Iglesia Cumberland, Presbiteriana Cumberland. Allá estuvimos estudiando nosotros en el instituto de allá. Y hubo un profesor que enseñaba allá, que era también de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que enseñaba allá en la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Roberto Londoño, él nos dio una enseñanza que se llama el precristo. Y la enseñanza del precristo es que en el ser humano, donde quiera que usted se mueva, hay un concepto de que hay una deidad sobre los hombres. Y dice él, analizando las culturas más lejanas, usted se mete a las selvas de Indonesia, usted se mete a las selvas del África, usted se mete a las selvas del Amazonas. En el Amazonas y en algunas partes hay comunidades que no, donde está prohibido al ser humano entrar allá, porque han sido comunidades aisladas, y uno de los peligros más grandes es que entre un hombre de la mal llamada civilización allá y lleve el virus de la gripa. Porque como ellos no han desarrollado defensa contra eso, entra el virus de la gripa y hay una gran mortandad. Y en esas comunidades que no tienen un contacto, ni salen para la llamada civilización, ni de la llamada civilización entran allá, está el concepto de esa deidad. ¿Quién les enseñó eso? Eso está en nuestros genes. Y ellos tienen ese concepto de que hay un Dios, así le llamen cualquier nombre, Pachamama, Bachué, cosas así por el estilo, que va a bajar y se va a manifestar como hombre para venir a salvar a la humanidad. Y que luego va a volver, y cuando arregle todo aquí, va a subir al cielo. Ese, dice él, eso es el sistema que tienen la mayoría de las religiones, así sea en el lugar más retirado de un desierto o de una selva. Y el otro concepto que hay también es que cuando el que se empecina es decir que es ateo, que Dios no existe, en el momento de una prueba fuerte, ese gen aflora en esa persona. En el momento de un peligro, lo primero que hace es invocar a ese Dios que le ha negado. El conocer a un ser supremo. Entonces, hoy Dios quiere que usted reconozca que hay un Dios. En el concepto de Jeremías, Dios habló primero por Isaías. Vuelva, esa es la profecía, vuélvase. Entonces, ¿cuál es la profecía? No es que Isaías adivinara, o Jeremías, o Malaquías, ninguno de esos profetas adivinó el futuro. No, Dios pone una balanza. Entonces, en los tiempos de Jeremías, decía el Señor que hasta los príncipes, que son los que tienen que dar ejemplo, los sacerdotes se habían corrompido. Que prácticamente en el pueblo no había personas que tuvieran temor de Dios. Y Dios les pone una oferta. Y una de las cosas más graves que tenían ellos era que estaban adorando a dioses ajenos. Dios decía que eso era abominación. Entonces Él les decía, si ustedes se vuelven a Dios, yo les voy a traer bendición. Si ustedes se vuelven a mí, yo les voy a traer bendición. Pero si ustedes no vuelven a mí, sobre ustedes va a haber escasez, va a haber pobreza. Pero dice Isaías, yo les quise dar refrigerio, yo les quise dar el bien y no quisieron. Y aquí hoy está Dios dándole a ustedes, está trayéndoles a ustedes el bien, dándoles el bien. Y yo no sé quiénes quieren y quiénes no quieren.
Eso solamente lo sabe usted. Amén, amén. Y llegó y se cumplió esa profecía. O sea, ellos negaron recibir el bien del Señor, pero como el Señor también les expuso el mal, que iba a haber escasez, que iba a haber pobreza, hambre, miseria, les llegó la miseria a ellos. Y en medio de esa miseria y ese mal que tuvieron, ese juicio de Dios sobre el pueblo, Dios sigue enviándole a los profetas. Y entonces les dice, ustedes hoy están viviendo miseria. Amén. Hoy están viviendo hambre, escasez. Porque no han querido volverse a mí. Entonces el mal que ya les viene, porque ustedes no han aquilatado lo que está sucediéndoles. Va a ser que, ya no va a ser que van a tener hambre, escasez, ya va a ser que ustedes no van a ser libres. El preso tiene derechos. El defensor del pueblo, un preso lo puede llamar y ese preso va a hacer que ese preso se le cumplan los derechos. O un abogado que él tenga. Pero el esclavo no tiene derechos. Una de las cosas de las iglesias de la Edad Media, encabezadas por la iglesia tradicional, era que para legalizar la trata de esclavos, ellos decretaron algo, que esos negros del África eran bestias. Ellos eran bestias porque ellos no tenían algo. Entonces, a los que más trabajaron eso fueron los ingleses, los españoles y los que conquistaron Brasil. Portugal. Los portugueses fueron los que más hicieron eso. Entonces, por eso tenían derecho a ir allá, iban manadas de hombres y cazaban al negro, como cazar un animal. En esos barcos venían hacinados de estas personas y en esos barcos se enfermaban porque eran meses que pasaban para llegar a América o a Europa. Y ahí se morían muchos y el que moría era tirado a las aguas. Acá, cuando llegaban acá, como esos hombres no eran hombres, sino eran bestias, el esclavista tenía derecho si quería matarlo. El propietario, ¿no? Sí. Si un esclavo, en estos días estuvimos viendo una película de un esclavo que en el escape para salir de allá en Estados Unidos, se voló y alcanzó a matar mató 5 blancos en ese escape. Eso era un delito gravísimo y le mandaron cazadores a ese hombre para cogerlo y asesinarlo porque había cometido. Pero el esclavista que mataba a un negro no pasaba nada, estaba en su derecho de matar a su animal. Entonces mire que el esclavo no tiene derechos. Y resulta de que el Señor les dijo, bueno, están en miseria, no quisieron obedecerme, volverse a mí en esta miseria que están viviendo, entonces ahora les voy a poner otra. Van a ir esclavos. El esclavo no queda en casa, amén. Amén. Y lo que dice la palabra, el esclavo no queda en casa. Amén. Entonces, Dios siguió tratando con este profeta Jeremías. El ministerio de Jeremías es un ministerio bravísimo para mí. A mí me parece, porque es un hombre que fue enviado y Dios le dijo que no iba a obtener resultados.
dijo, pondrán rostros de bronce. O sea, esa gente cuando usted vaya y hable la palabra que yo le voy a dar, esa gente se va a enojar con usted. Y lo pusieron preso, lo golpearon, lo metieron en cisternas, lo metieron en A la cárcel. tanto que él dijo, no, yo ya no voy a seguir predicando esta palabra porque este ministerio es de lo más duro que hay. Pero en Jeremías había algo y era el Espíritu de Dios. Y él dice, me sedujiste, Señor. El mismo espíritu que está aquí en mí. Él dice, Señor, Aleluya. ahí había algo en mí que yo no resistí. Y me tocó que volver a salir a predicar la palabra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Imagínese que en otro profeta, Malaquías, dice que Gloria a Dios. Amén. la cosa era tan dura. Y ese versículo lo predican muchos de los predicadores mal. Dice que no se podía confiar ni en la que duerme a tu lado. Muchos dicen que es la carne. No, usted no duerme al lado de la carne. Eso sería una filosofía por allá del Medio Oriente que se desdobla. Y eso no va en el cristianismo. No, cuando habla de que no se podía confiar en la que duerme a tu lado, era tanta la disolución que había en ese pueblo que usted no podía confiar ni en su propia mujer. Así era la disolución que había en ese pueblo. Y aún en medio del destierro, el Señor le sigue ofreciendo su ayuda, pero la rechazaron. En este capítulo 44, en el 43, 42, Dios les dice que si ellos se entregan pacíficamente a los babilonios, ninguno de ellos va a morir. Y ellos le contestan al Señor, no vamos a hacer caso a eso, vamos a irnos para Egipto. Y el Señor le dice, si ustedes se van para Egipto, allá van a morir. Allá les va a llegar hambre, peste, guerra, y todo el que se vaya para allá va a morir. O sea que era una condición peor, porque era mejor ser esclavo vivo que ir a morir a Egipto. Amén. ¿Cómo sería de duro ese corazón de ese pueblo en ese momento? Amén. Al último, el Señor les dice, de los que vayan a haber solamente se va a salvar un pequeño remanente. Cuando el Señor habla de grande es grandísimo, cuando habla de pequeño es pequeñísimo también. De los pocos que no fueron esclavos y estuvieron en ese remanente, Dios le permitió a Jeremías ir allí. A ese sí le permitió. Y él formó parte de ese remanente. Y hoy se repite esa historia. Amén. Señor. Se predica aquí, se predica allá. Y no quieren creer. Imaginen que a Jeremías le contestan ellos. Desde que dejamos de elevar incienso a la reina del cielo, a Semiramis, a Artemisa, la que la iglesia convirtió en la Virgen María. Ni siquiera cambiaron, en el principio ni siquiera cambiaron la estatua. La estatua del niño Dios, que era Tamuz, que la tenía cargada, Semiramis tenía cargada de niña. Esa misma estatua la cogieron y le cambiaron el nombre a María y a Tamuz, que ese sí era el niño Dios babilónico. Lo convirtieron le cambiaron el nombre a Jesús, a Semiramis María. Y esa era la que ellos adoraban. Idolatría pura, ¿no? Y el Señor le llamó en ese momento a abominación. Y dijeron, no es que Dios nos abandonó, es que dejamos de adorar a la reina del cielo. Amén. A la roca de nuestra salvación. El miércoles que estuvimos aquí, el martes que estuvimos aquí, yo puse una predica de ese predicador, o ahí salió Billy Graham. Y él habla de que cuando
el peligro que es de endurecer el corazón. Él daba un versículo ahí, dice, cuando el hombre endurece su corazón. Y es el versículo ahí. Y se resiste a las reprensiones del Señor. Ojo, que sobre usted puede venir destrucción repentina. Ese versículo para mí es un versículo bravo. Si lo dice fulano, si lo dice sultano, no tiene problema. Pero como lo dijo Dios, es bravo. Entonces, hoy el Señor está haciendo el llamado a usted. No endurezca su corazón. Dios hablando a tiempo y fuera de tiempo. ¿No? Y los problemas que usted tiene son las reprensiones del Señor. No siga resistiendo esa represión. Me di aquí en la cabeza, pero me paré y sigo por la misma. Como canta Julio Iglesias, seguimos tropezando con la misma piedra. Círculo vicioso. A ver, sigue ese círculo como hablábamos al principio. Señor, hermano. Dando vueltas en el desierto. Yo recuerdo allá en la carrera 12 con 18, entre 18 y 19, un callejón, los que conocen allá, un callejón mocho. Y yo recuerdo que allí, en esa tienda grande que tiene un parasol, estábamos metidos ahí predicando la palabra. Y yo recuerdo que ese joven que predicó ahí, ese hermano, a mí esto me pareció extraña esa prédica, porque esa prédica fue una repetidera. Hoy es tu último día. No desperdicies esta última oportunidad. Entrega tu vida al Señor. Pero yo decía, pero el hermano con esa insistidera, esa prédica insiste al Señor. Y cuando el hermano terminó la prédica, hizo un llamado. Y se oró por las personas en ese lugar. Cuando terminó el culto, ahí en el callejón, ¡pum, pum! Y toda la gente corriendo al callejón. Esos dos disparos aseguraron la condenación de 2 personas allá. De 2 muchachos de esos que Habían escuchado la palabra. habían escuchado la palabra. O sea que Dios le insistió a esos 2 muchachos. Yo pienso que de pronto eran hermanos apartados. Dios hablando a tiempo y fuera de tiempo. ¿No? Que eso no le haya pasado a ustedes. Así es. No endurezca su corazón. Mire que lo que le está pasando a usted no es que Dios no quiera. Es lo que usted está buscando. Si hoy escuchar su voz. Cuando usted anda con Dios, Dios lo protege. Amén. Pero cuando usted se empecina en su pecado, Dios se quita de usted. Porque en un corazón donde hay pecado, el Espíritu de Dios no puede morar. Usted no se ponga a pensar, ya para terminar, no se ponga a pensar, es que yo he hecho cosas muy malas, yo no tengo perdón. Mentira, que ya no. La mujer del flujo de sangre era considerada, según Deuteronomio 15:19, inmunda. Pero esa mujer, en medio de su inmundicia, hizo un esfuerzo para tocar el manto que tipifica el Espíritu de Dios. Y cuando la mujer tuvo contacto con ese Espíritu Santo, si ella hubiera tocado a otro hombre, lo habría contaminado y lo habría hecho inmundo, y ahora tenía que ir donde el sacerdote para que lo purificara, para que hiciera tipo de purificación. Pero cuando ella tocó ese que tipifica el Espíritu Santo de Dios, esa inmundicia, como ocurriría en cualquier hombre, no contaminó al Señor Jesucristo, sino que la santidad de Dios se volvió en contra de la inmundicia de esa mujer y deshizo la inmundicia de esa mujer. ¿Qué esfuerzo ha hecho usted para buscar de Dios? Que no le pase como el pueblo hebreo,
que muchos perecieron en la guerra, muchos perecieron cuando fueron a Egipto, porque Babilonia después arrasó con Egipto. Que usted no siga siendo esclavo de esta droga. Que usted no siga siendo esclavo de sus pasiones, de sus pecados. Entonces, decíamos, ya en esto ya termino, la profecía que es, Dios hoy te está poniendo, te pongo la vida y te pongo la muerte. Amén. Te pongo la salvación y la condenación. Y la bendición y la maldición. La vida. Entonces, ¿qué quiere? ¿Cuál de las dos quiere usted tener? Dice la palabra de Dios que el que en él cree ya es salvo. Si usted no ha creído y hoy decide creer, está salvo. Pero el que no cree, no dice la palabra que va a estar condenado, dice ya está condenado. Amén. Entonces, si usted muere sin creerle a Dios, el día que usted se levante para el juicio, ya lleva ese seguro de condenación. Pero si usted decide creerle hoy a Dios, el día que usted se levante para el juicio del tribunal de Cristo, ya tiene asegurada la condenación. Porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después de eso el juicio. Para los salvos es el tribunal de Cristo. Para los que no creyeron, que quisieron creerle a la palabra, es el trono blanco o el juicio final. Entonces esa es la invitación que el Señor tiene para ti. Amén. Entonces esa es la profecía, no que se esté aquí adivinando, no. El que decide hoy recibir y no es duro como el pueblo hebreo, va a tener la salvación. Pero el que hoy rechaza esta palabra, no la acepta, la pone por menos, primeramente le vienen los juicios de Dios, los problemas, las tribulaciones, las angustias. Y si usted en medio de, porque muchos en medio de la angustia, de la desesperación, del problema, claman a Dios. Dios usa eso para que usted se vuelva a Dios. Amén. Porque uno llega al momento en que uno no sabe para dónde coger. El único es clamarle a Dios. Pero si usted esa reprensión la desprecia, dice la palabra que le puede llegar destrucción repentina. Entonces, ahí quedan ustedes con esa propuesta de Dios. O creen o no creen. O escogen la salvación o escogen la condenación. Escogen la bendición o escogen la maldición. Amén. Amén. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Amén. Buena palabra, gloria a Dios. Palabra no nos ha faltado, así que no tenemos pretexto de decirle que no hemos sido enseñados en la buena palabra. Así que Dios una vez más hoy, a través de la palabra de Dios, de su siervo, nos ha puesto en un punto de reverencia. A nuestra derecha está la vida, a nuestra izquierda está la muerte. Nosotros somos totalmente responsables para dónde cogemos, ya hacia la vida o hacia la perdición. Así que estén sobre sus pies en esta mañana. Aquí en Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, ni se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas, mas alábese en esto, que hubiese de alabarse en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, día, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere transformarnos. Amén. Así que en esta mañana vamos a darle gracias a Dios por la buena palabra. Y que podamos siempre tener este corazón dispuesto para que Dios siga edificando esta gran verdad en nuestras vidas. Señor Jesucristo, amado Dios, gracias te damos en esta preciosa mañana una vez más. Has usado a tu siervo, mi Dios, a favor nuestro.
Gracias por la buena palabra, Señor. Ayúdanos a colocarla por obra, mi Dios. Que podamos cada día reconocerte, mi Dios, como único y suficiente Salvador de nuestras vidas, mi Dios. Oh, ayúdanos a comprender esta gran verdad, mi Dios. Que podamos tomar una decisión seria y radical, mi Dios, y de colocar nuestras vidas en tus manos, mi Dios. Que podamos cada día conocerte, mi Dios, y enamorarnos más y más de esta palabra, mi Dios, Amén. de esta nueva vida, Señor Jesucristo. En tus manos coloco la vida de cada uno, mi Dios. Guarda esta brigada de trabajo del día de hoy, mi Dios. Llévanos con bien, tráenos con bien, guarda nuestro salir, nuestro entrar desde ahora y para siempre, mi Dios. En tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Momentico, Jesús. por favor. Hermano Javier, Aleluya. Amén. hermano Javier, venga, como dirigente oficial. Amén. Así es. Hermano Javier. Creo que ya lo puede cortar. Muchachos, si alguien ha Ya visto lo la puede capa de cortar. las